Hay preocupación por el aumento de la ocupación de camas críticas por la mayor circulación que existe en estos momentos de virus respiratorios. ¿Cómo está viendo este escenario y, por supuesto, cómo analiza otros debates que se están dando en el área de la salud? Vamos a estar conversando con el ex ministro de Salud, hoy decano de Salud de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza. Osvaldo, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos, Osvaldo. Además, en este momento en que, como decía, hay una especie de alerta por los virus respiratorios que están circulando, la cantidad de pacientes que están llegando a las camas críticas en los distintos centros de atención, ¿cómo evalúa usted lo que está sucediendo en estos momentos? Pero estamos volviendo a los rudos inviernos de antaño, donde los protagonistas eran el sincicial respiratorio, influenza y adenovirus. Se nos adelantó algunas semanas, pero yo que estuve más de 30 años en el Hospital Luis Carlos Maquena, recuerdo inviernos durísimos, con una presión asistencial enorme. Así que es una suerte de ya vi con respecto a situaciones vividas, y ahí yo lo que quiero es transmitir tranquilidad, confianza, porque el sistema de salud chileno es muy robusto y tiene una capacidad enorme de responder, sobre todo los niños, con respecto a las camas críticas. Nunca hemos tenido una experiencia de un niño que no pudiéramos ventilar cuando está en insuficiencia respiratoria. O sea, la capacidad de reconvertir que tiene el sistema de salud chileno es enorme. Además, no solo estamos hablando del sistema público, sino que también está la unidad centralizada de camas del Ministerio de Salud, que cuando en algún establecimiento que se llega a una situación en que se requiere trasladar, no solo está toda la red pública, sino que también están todas las camas del sector privado. Y ahí en la pandemia hubo un tremendo aprendizaje de cómo eh, utilizar las camas críticas de una mejor manera y también de cómo ir generando nuevas camas críticas. Así que yo diría que el problema, ahí tranquilidad. Donde vamos a tener problemas bastante serios es en los tiempos de espera, A ver, ¿por qué? porque hemos tenido inviernos en que los tiempos de espera han sido superior a 5 horas, incluso superior a 6 horas, porque hay que recordar que en las urgencias la atención no es por orden de llegada, sino que por orden de gravedad. Existe un sistema que se llama triage, en la cual se hace una primera evaluación, y las personas que tienen sintomatología eh, que es visualizada como de menor gravedad, esto es una visualización clínica que es distinta a la percepción de las personas, porque las personas, sobre todo los padres, siempre piensan que lo que tiene su hijo es lo más grave. Entonces, eso es totalmente entendible, es normal, o sea, no podía ser de otra manera. Entonces, esta es una evaluación clínica que se hace inicial, y por lo tanto las personas que en esta evaluación inicial son comprendidas como síntomas menos graves quedan para atrás, y la espera puede ser enorme. Eso hay que ser muy transparente y muy franco en eso. Entonces, ahí lo que uno intenta siempre es transmitir que frente a sintomatología como puede ser romadizo, tos, fiebre que tiene menos de 2 o 3 días, siempre la primera consulta tiene que ser al consultorio, al CEFAM, al SAPU, o al médico ambulatorio, y resguardar la urgencia hospitalaria para los casos de mayor gravedad. Y el clásico síntoma de gravedad es cuando, por ejemplo, en los niños hay dificultad para respirar. O sea, empiezan las naricitas, como que aleteo se llama, porque como que les cuesta que entre el aire, y se empiezan a hundir las costillitas, porque como que el aire cuesta entrar. Eso es un síntoma de gravedad, y eso es perentorio ir a una urgencia hospitalaria. Entonces, ahí hay que educar a la familia para que cuando ir a un hospital, cuando ir a un consultorio, de tal manera de que personas que podrían haberse atendido rápidamente en un SAPU, por ejemplo, no tengan que esperar 5 o 6 horas con toda la molestia que eso signifique en un servicio de urgencia. Y ojo, que en las clínicas privadas pasa lo mismo, ¿eh? Los tiempos de espera empiezan a hacerse eternos. Claro, importante lo que dice, para que todos tengan esa conciencia, sobre todo los padres, de poder
dilucidar o hacer el esfuerzo de entender si lo que está presentando su hijo es efectivamente para una urgencia o no. Y Osvaldo, me quiero tomar algo lo que decía al comienzo. Estamos ante una temporada invernal o una presencia de virus respiratorios como era antaño, pero no es que hoy en día los virus respiratorios sean más graves que antes, simplemente volvimos a tener un episodio como los de años anteriores, o también... Exacto. Ya. Volvimos a las épocas pre-COVID, por decirlo de alguna manera, y ojo que Pero estamos recién, los virus siguen siendo igual de graves, no es los que hoy en día mismos, sean más graves que antes. son los amigos de antes, amigos entre comillas, porque se portan bastante mal estos bichos, pero son los de antes nomás. El tema está que ahora se anticipó un poco, quizás por condiciones climáticas y diversos factores, y el tema está que esto está recién empezando. O sea, tenemos todavía bastante, o sea, aquí hay que prepararse y por lo tanto lo importante es prevenir. Y cuando hablamos de prevención, tenemos la vacuna, porque la vacuna ayuda en el caso de la gripe, de la influenza, y es muy efectiva para sobre todo los grupos de la población objetiva. Les recuerdo que son los niños de 6 meses a 5 años, los adultos que tienen más de 65 y todos los que tienen padecimientos crónicos, ¿ah? Además de la embarazada. O sea, toda esa población de riesgo y en ese grupo hemos estado flojitos, ¿ah? Hemos estado flojitos con la vacunación de influenza, entonces eso tampoco ayuda mucho. Y la otra cosa que es muy aconsejable es intentar ventilar. La ventilación es muy buena para disminuir las infecciones, pero obviamente que en el invierno Se hace más complejo. es más complejo, pero hay que intentar hacerlo. Y el uso de la mascarilla, pues así ya aprendimos a usarla. Y las personas que están con sintomatología respiratoria, que están con tos, con romadizo, úsenla por favor, porque así evitan que otras personas se puedan contagiar. Si un niño está con sintomatología respiratoria, no lo lleve al colegio y ahí es un llamado a la comunidad escolar que no se pongan burocráticos, que faciliten que cuando un niño está con sintomatología no tenga que llenar papeleo, llevar certificados, sino que es un asunto de sentido común, de lógica, que el niño mejor se quede en su casa si es que así lo puede hacer. Y Y así como sí, están las cosas, Osvaldo, ¿cree sí, que sería una buena decisión o se justificaría que el gobierno llamara a de nuevo utilizar la mascarilla de forma obligatoria en algunos lugares? yo creo que ningún gobierno va a poder llamar a usar obligatorio nada a esta altura porque la gente está cabreada después del COVID. Entonces, aquí yo creo que hay que apelar a la voluntad, digamos. O sea, si usted está con síntomas respiratorios, use mascarilla. Si usted va a un lugar donde hay mucha gente y está mal ventilado, si usted se quiere proteger, tome la decisión de ponerse la mascarilla en ese momento. O sea, yo creo que hay que apelar a la voluntariedad, porque hacerlo obligatorio no tiene mucho sentido, porque la gente no le va a hacer mucho caso. Hay llamados por parte del Colegio de Profesores, también otras autoridades, de que se adelanten las vacaciones de invierno para cuidar a los niños justamente a este aumento de los virus respiratorios. ¿Qué le parece a usted? ¿Están las condiciones para tomar una medida como esa? No, para nada, no, para nada. Yo creo que hay que dejar ese debate a quienes tienen los números, las cifras, ¿ah? No solo cómo va la epidemiología y por lo tanto las tendencias epidemiológicas, sino también cómo va la ocupación de cama, etcétera. Y es lo último que hay que usar, lo último. Porque además usted lo puede hacer una sola vez. Entonces, si lo hace a destiempo, no tiene sentido. O sea, mejor usarlo solo en caso ya que ya la cosa ya es imposible, pero es una medida de desesperada que hay que evitar tomarla, sobre todo cuando hemos tenido 2 años que a los niños les hemos privado de algo que es esencial para su desarrollo. Entonces, utilizarlo a destiempo y porque sí, no, es una lesera. Entonces, perdona que se lo diga así de manera tan directa. Así que Bueno, le preguntaron por esto obviamente a la ministra de Salud y ella decía que no lo podía descartar de todas formas. no, pues, pero hay que usarlo a la última. Es como cuando a usted le queda un cartucho. Lo usa cuando ya se nos queda otra, pues, pero no Ya, va a estar disparando antes de tiempo, pues.
¿Mm? Me gustó eso. Es un último cartucho. ¿En qué Sí. momento, qué condiciones deberían darse para usarlo, Osvaldo? Cuando usted tiene que las camas críticas, por ejemplo, ya no tiene más capacidad de reconvertir tanto en el sector público como en el sector privado, cosa que no ha pasado nunca. Nunca, yo soy pediatra viejo. O sea, la capacidad que tiene el sistema de salud de reconvertir, la resiliencia que tiene, sobre todo en los niños. En los adultos es más difícil, pero en los niños la capacidad que hay es enorme. Entonces, la verdad es que eh, eh, tengo la confianza de que no va a ser necesario utilizar esa medida y espero que no sea necesario. A propósito de lo que decía de la vacunación, que estamos flojitos, Mm. ¿qué análisis hace usted de cómo ha estado la comunicación de riesgo por parte del gobierno para que efectivamente todos vayan a vacunarse? O sea, yo escucho en la radio a cada rato la campaña. Si el tema está que la gente como que ya no quiere oír más ¿Y, cosas. qué se hace entonces? Usted fue ministro, Nada, ¿cómo? pues, educar, 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 educar. Y lo que estamos conversando ahora, hay gente que está escuchando este programa y donde puedo, insisto, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz, sobre todo en las personas que tienen riesgo, y no hay que cansarse de insistir, insistir, insistir. Pero también hay que ser realista y entender, digamos, que es un tema sociológico razonable, que es lo que está pasando en la población después de una pandemia que nos marcó a todos, pues, y todavía como que no nos reponemos de los efectos que nos ha significado eso. El agotamiento, bueno, los Sí, efectos en la salud mental también. exacto, exacto. Osvaldo, yo decía al comienzo, no solo esto que quería conversar con usted, sino que están pasando muchas cosas en el área de salud. Por Ujú. ejemplo, la crisis de las ISAPRES. Ayer vimos un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto a la ley corta que presentó el gobierno para darle viabilidad a ese fallo. Por otro lado, tenemos un proyecto de parlamentarios que busca una ruta alternativa. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Mire, yo vi que el sistema judicial, la Corte Suprema fue muy sutil, pero muy astuta, porque en el fondo ninguneó al proyecto de reforma constitucional. Le dijo, no, esta cuestión no puedo opinar, porque además en fin, no tiene votos, no va a salir. Es una reforma constitucional que necesita alto quórum, no tiene ningún destino. ¿Ok? Entonces lo que hizo, por eso digo, es muy sutil, pero muy astuto, decir, mire, lo que parece que tiene por donde hay que entrarle es a la ley corta, pero hay que mejorarla. Entonces se puso a hacerle sugerencias. Entonces, ahora, lo que llama reflexión es el Poder Judicial el que está construyendo políticas públicas. Y eso es un coscacho enorme a los actores políticos y a las propias ISAPRE, porque desde el año 2010 que nos teníamos que haber dado por avisado de que esto de la discriminación por sexo y edad no tenía no podía seguir. Entonces, las ISAPRES fueron totalmente irresponsables porque podrían perfectamente haber cambiado los contratos y haber eliminado esta discriminación por sexo y edad ya el 2010. No lo quisieron hacer. Y los actores políticos, y aquí hay que hacer, todos tenemos que hacer mea culpa, tampoco fuimos capaces de llevar adelante una legislación que cambiara estos asuntos. Y por lo tanto, esto quedó ahí en un limbo que favoreció que las personas fueron por miles a los tribunales a, a impedir alzas que estimaban indebidas de sus planes. Entonces fueron las propias personas. Entonces, ¿qué pasó? Los tribunales quedaron saturados, hasta aquí, saturados entonces, eso obligó. Yo estoy seguro que los jueces no se metieron por gusto en este asunto. Se metieron porque ya no quedaba otra, porque los ISAPRES miraban para el techo, los actores políticos fuimos incapaces de ponernos de acuerdo para resolver este asunto, entonces no quedó otra que los tribunales se metieran como se han metido y en el fondo han suplido lo que otros no han hecho. ¿Ah? Las ISAPRES por indolencia, por llenarse de plata los bolsillos cuando tenían tremenda ganancia, cuando podrían haber ellos resuelto el asunto, y los actores políticos porque esta incapacidad de ponerse de acuerdo en resolver algo que es tan urgente para las personas.
Y la pregunta del millón, ¿qué salida le ve usted a la situación actual, donde por un lado las ISAPRES dicen que si se cumple el fallo y seguimos el camino que está proponiendo la ley corta, entrarían en crisis, millones de personas quedarían sin este sistema y entonces tendrían que entrar al sistema público, lo cual generaría un colapso a nivel mayor? Entonces, ¿cómo salimos de esto, Mire, Osvaldo? Patricia, primero dejar de lloriquear. Primero dejar de lloriquear, de hacer campaña de terror, de hacer... No, sino que proponer. No queda otra que buscar un ajuste que permita un balance entre que el fallo se cumple, el fallo se tiene que cumplir, y dos, que es el cumplimiento de ese fallo no signifique un colapso así terrible que afecte a las personas que están hoy en el sistema ISAPRE, porque, digamos, eso yo creo que nadie lo quiere, porque siempre las cosas tienen que tener una transición ordenada, no se puede producir así un derrumbe, como si se cayera un edificio de un guaracazo. Entonces, no, yo creo que eso nadie lo quiere. Entonces, Claro, el el tema, tema es que algunos interpretan como que el gobierno, por sus posturas anteriores, sí estaría en esa posición. mire, yo he conversado con todas las personas que han estado trabajando en la ley por yo conozco a todo el mundo ahí. A nadie le he escuchado estas eh, como pillerías, como tratar de hacer una cuestión por debajo. El tema está ahí bien transparente y todo el mundo ha sido súper claro. Busquemos una solución. Entonces, en vez de seguir alaraqueando y con este lloriqueo, ¿por qué no se hacen propuestas concretas? Yo he escuchado algunas propuestas que tienen que ver con que no solo se devuelvan prestaciones, no solo que se aumenten los plazos, sino que también que se incorporen a las personas en la propiedad de las ISAPRE, que parte de esta deuda se transforme en paquetes de acciones. O sea, en Chile hay harta gente inteligente, ¿por qué no abrimos un espacio de escucharnos y de buscar soluciones? Ahora, Patricia, la solución que se encuentre va a ser solamente para apagar este incendio. Digámoslo, un buen chileno es solo para ganar tiempo, para dar agüita, para que la cosa no quede un desastre. Pero en algún momento vamos a tener que ser transparentes con la ciudadanía y decirle, sabe que hay una reforma de la salud pendiente, en algún momento vamos a tener que hacerla. Hoy día tenemos que concentrarnos en resolver el tema a corto plazo, como yo le digo, apagar el incendio, porque una reforma de la salud necesita demasiado tiempo y una capacidad de acuerdo que hoy día está como difícil. Yo viví una reforma y sé lo que cuesta una reforma de la salud, ¿ok? Y La así como sufrí. están las No, cosas, más, así como están las cosas, Osvaldo, y teniendo en cuenta que la cuenta pública es en un par de días, ¿cuán posible ve esos ánimos de acuerdo en temas tan importantes como una reforma a la salud? o sea, yo creo que seguramente va a anunciar el propósito, ¿ok? Pero es un propósito, ¿ok? El tema está que ahora hay que ponerse manos a la obra, hay que arremangarse la camisa y buscar soluciones, propuestas, mejoras, perfeccionamiento a la ley corta, para salir de la situación crítica. No queda otro camino, pues, no veo, yo personalmente se lo digo así de mucho corazón, no veo otro camino que tratar de mejorar el proyecto de ley corta de tal manera que nadie va a quedar contento. La verdad, cuando entra una ley, nunca sale igual como entró y muchas veces no queda todo el mundo contento, pero que permita salir del paso hasta que los actores políticos puedan entender de que se necesita ponerse de acuerdo y generar una reforma al financiamiento de la salud que implique ya soluciones de largo plazo. Dado el escenario político, el gobierno tendría que ceder. O sea, todos tienen que ceder, pues. Si, si, si en este Parlamento, fíjese que nadie tiene grande mayoría en este Parlamento, entonces todo el mundo tiene que ceder un poco. Ahora, fíjese lo difícil que es una reforma de la salud, porque ha habido momentos en que algún sector ha tenido mayoría en el Parlamento, pero tampoco ha sido capaz de implementar una reforma de la salud. O sea, cuando a mí me tocó en la Cámara de Diputados llevar los varios proyectos de ley que significaron la reforma del auge, yo viví, o sea, la palabra no es viví, sufrí.
la dificultad que hay en salud para poner de acuerdo a distintos actores. O sea, yo recuerdo que me sacaron la mugre, me criticaban por todos lados, o sea, era, mejor no digo lo que mucha gente decía que significaba auge. Artaza, el único, no digo más lo que significa. O sea, reformas a la salud son complejas y son difíciles. Entonces, evidentemente, lo que cabe ahora, porque hay que cumplir con un fallo, es ponerse de acuerdo en resolver la crisis y ganar tiempo protegiendo a las personas para poder ya pensar en serio en una reforma más estructural. Y Eso, para apagar el incendio para después abordar el fondo. Osvaldo, exactamente. No muchísimas queda gracias por otra. habernos acompañado hoy día. Un abrazo. Que esté muy Buena bien. tarde. Eso, que tengan un muy buen día y a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.